Abra la Biblia, por favor, en Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Los que tengan la palabra digan gloria a Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlos todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito de esta forma: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo: gracias, Señor, por esta palabra. Háblame, Señor, en esta mañana. Amén. Tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos, dele un aplauso al Señor con alegría. Bendiga el nombre de Cristo, a su nombre. Diga gloria a Dios, a su nombre. Repita conmigo este versículo. Diga conmigo: la fe es por el oír. ¿Por qué es la fe? El oír la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen fe? Diga amén. ¿Es necesaria? Es necesaria. Porque sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es que necesaria. La fe es indispensable. Incluso no podemos, amados hermanos, saber de la existencia de Dios si no es por qué, por la fe. Pablo dice: por la fe comprendemos. Ojo a esto, esto no tiene sentido, la verdad. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho. ¿Cómo comprendo algo yo? Por algo que creo. El universo existe, ¿sí o no? Los científicos ya lo comprobaron. El universo existe. Se dice que cada día se extiende más, que cada día es más grande, que galaxias que estaban más cerca de la nuestra se están apartando más, y que cada día el universo se está expandiendo según lo que los científicos dicen. El universo, si está, es una completa realidad. Le han buscado los orígenes al universo, han creado diferentes teorías, pero para los cristianos y según la Biblia, nosotros comprendemos que el universo fue hecho ¿de qué? Por la fe, a su nombre. Por la fe. Eso es lo que hay gente que le queda complicado. La gente dice: si a mí no me lo comprueban, qué sé yo, a través de una prueba científica, a través de una prueba genética, cualquier prueba, entonces yo la verdad no puedo creer. Los cristianos nos queda, escúchame bien, según la palabra del Señor, el creer. Ahora, entendamos algo. Si la fe es importante, tenemos entonces que entender lo siguiente que quiero hablar. La fe la conseguimos a través de ¿qué? Lo acabamos de leer. La conseguimos a través de ¿qué? De oír la palabra de Dios. ¿Cómo conseguimos la fe? A través de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la característica de ser una inyectora de fe, una alimentadora de fe, o como lo quiera llamar. Y no solo eso, la palabra de Dios, dice la Biblia, que tiene la capacidad también de corregir. No solamente ella es la que da la fe, sino también puede corregir. Es más cortante que espada de doble filo. Pero el punto exacto de esta palabra acerca de la fe es que si la fe viene por el oír, diga conmigo: yo oigo la palabra de Dios. Dígalo fuerte: yo oigo la palabra de Dios, recibo fe. Y mi pregunta para ti: ¿qué haces con la fe? Sí, porque la Biblia dice la fe cómo viene. O sea, cómo la consigues, la Biblia te lo enseña. La Biblia te dice cómo recibir la fe. Es más, este momento, lo que está pasando aquí ahora, los que me están escuchando aquí de forma presencial, los que están oyendo a través de la forma virtual, en este momento con lo que están escuchando están recibiendo ¿qué? Fe. Pero la pregunta real no es ¿qué hago para recibir la fe? Porque ya lo sé.
Cuando pregunté acerca de este versículo, todos lo conocemos, todos lo sabemos, sabemos que la fe viene por el oír, pero la pregunta es, una vez que hemos recibido la fe, ¿qué hacemos con la fe? Diga conmigo, gloria al Señor. ¿Qué haces con la fe que tú recibes de parte de Dios a través del alimento de su palabra? A su nombre. Tendríamos que añadir otros versículos para poder entender algo más. La Biblia dice que un hombre tomó semillas y se dirigió hacia el campo, pero mientras iba hacia el campo a sembrar la buena semilla, parte de esa semilla cayó ¿en dónde? En el camino, entre pedregales, entre espinos. Otra cayó en buena tierra, alguna se la llevó los pájaros, etcétera, etcétera. Y eso hablaba acerca de una palabra. Hablaba acerca de sembrar la fe y hablaba acerca de que la fe no solamente queda siendo fe, sino que ella empieza a producir frutos. Nos habla de que la fe tiene enemigos. Diga conmigo, gloria al Señor. Sabemos que la fe tiene ¿qué cosa? Enemigos. Yo recibo la fe a través de la palabra de Dios, pero al recibir la fe a través de la palabra de Dios, tengo que tener cuidado porque la fe tiene sus enemigos. La Biblia lo menciona en esa parábola como los espinos que no le permiten crecer. Y cuando Jesús la explica, Jesús dice, esas son las preocupaciones de ese tiempo que no permiten que la semilla de la fe pueda crecer. En otras palabras, los enemigos de la fe pueden ser las acciones cotidianas que tú vives, las acciones cotidianas que tú pasas, el día a día que tú vives, pueden ser los enemigos de la fe. Ahora, para dar el ejemplo más sencillo es el siguiente: que tú estás en el servicio, estás recibiendo la palabra, mientras escuchabas la palabra en ti nació una fe y usted dijo, yo sé que mi situación va a cambiar, y usted de pronto dice, a partir de este momento mi vida va a ser mejor, y sales de la iglesia con esa fe. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero cuando doblas la esquina se te rompe el zapato, y es el 21 zapato que tienes. A su nombre. No tienes más zapatos. Sale contento y dice, yo no sé, pero me van a pasar cosas lindas hoy. La primer cosa linda fue adiós zapato. Y vas donde el Señor, a ver, te vas cojeando todo el camino, te vas en la ruta con el zapato roto, en el transporte con el zapato roto, llegas donde el Señor que arregla los zapatos y usted dice, por lo menos arreglé mi problema. Señor, ¿cuánto me arregla este zapato? Y no te cobra lo más barato del mundo. Y preciso lo que te cobra es lo que estaba en tu bolsillo para el almuerzo. O almuerzas arreglo de zapato o almuerzas almuerzo. Diga conmigo, gloria a Dios. Alguno dirá arreglo el zapato, otro dirá me voy a comer sin zapato. Y usted dice, pero sé que las cosas van a mejorar. Y mientras estás en esa te golpean la puerta. Vecina, no se olvide que usted dijo que hoy me pagaba lo que me debía. Zapato, almuerzo, las deudas. Le puedo decir que si el día sigue en esa dirección, a la noche a usted se le va a olvidar lo que sintió en el culto. Cómo se sentía, cómo estaba esa fe que usted salió creyéndole. A la noche usted va a tener incluso otra actitud diferente. No de creer, de decir mañana cuando amanezca voy a amanecer y va a ser un día diferente. No, usted va a decir incluso en su oración, Señor, ¿y mañana qué me va a pasar entonces? Hoy fue el zapato, hoy fue la vecina, ¿y mañana qué? Cuando amanezca se me va a levantar hasta el techo. La fe que recibió en el culto, al llegar la noche ya con las cosas que le pasaron, sin darse de cuenta, los enemigos de la fe, los espinos que la empiezan a ahogar, empezaron a hacer que dejaras de creer. Diga conmigo, gloria al Señor. Y la afectó, la empezó a dañar, la empezó a maltratar. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces aquí la pregunta no es la siguiente, no es
¿Cómo recibo la fe? Ojo a esto, por favor. No es cómo recibo la fe, porque recibirla es más fácil de lo que parece. ¿Cómo recibo la fe? ¿Cómo? ¿Alguien le ha pasado que escucha la palabra y te llena de fe? ¿Le ha pasado? Entonces recibir la fe no es complicado. Porque algunos dicen: pastor, yo no tengo fe. El problema no es recibirla. Hay cultos que usted sale con esa fe. Quiere decir que no es complicado recibir la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La verdadera pregunta no es cómo la recibo. La verdadera pregunta es cómo mantengo la fe. A su nombre. ¿Se puede entender lo que estamos diciendo? No es como la recibo, porque creo que en cada culto, sea quien sea la persona que esté transmitiendo el mensaje, hay palabras que te han llenado de fe. Pero ¿cuánto te duró esa fe? ¿Cuánto? Algunos dicen: pastor, esa fe me duró el día y se me agotó la batería. Algún otro dice: pastor, esa fe me duró una semana, pastor, hasta que me pasó algo al fin de semana. Esa fe me duró un mes, qué sé yo. La pregunta es entonces, no es cómo recibo, sino cómo mantengo la fe. En esta mañana yo quiero que aprendamos cómo podemos mantener la fe. Si es fácil recibirla, lo complicado no es recibirla, es mantenerla. Pregunta que deberíamos hacernos: ¿cómo hacemos para mantener la fe? Diga conmigo: gloria a Dios. Y la respuesta es más sencilla de la que usted se pueda imaginar. A su nombre. Y tendríamos que usar otro versículo de la palabra de Dios. Y en este caso tendríamos que consultar a Santiago, que nos habla acerca de este tema. ¿Qué es lo que dice Santiago acerca de la fe? La fe, ojo a esto, la fe, dice la Biblia, sin obras es que muerta. Ojo a esto, muerta. Quiere decir que las obras hacen que la fe se mantenga ¿qué? Viva. Si retiro las obras, incluso Santiago hace una propuesta y dice: si alguien dice tener fe pero no tiene obras, y yo tengo obras pero no tengo ese tipo de fe que demuestra esa persona, entonces yo le digo a esa persona: por lo que tú crees, muéstrame tus obras. En cambio, yo lo que creo, yo te muestro mis obras. Como queriendo decir, la fe no se distingue por lo que es creer. O sea, decir: sé que me va a ir bien, sé que las cosas van a cambiar. No. La Biblia dice que lo que hace que la fe se pueda mantener con vida, que la fe palpite, que la fe camine, que la fe esté de nuestro lado, es que la fe esté acompañada de obras. A su nombre. No es solamente decir creo, es meterme en el papel con la fe. ¿Sabe? En una ocasión estaba el hijo de Saúl con su paje de armas y estaban en medio de una guerra. Y en medio de esa guerra, el hijo de Saúl, que posteriormente se convertiría en el buen amigo de David, le dice a su paje de armas: pasemos al campamento de los enemigos. Oye, usted no sabe que del otro lado no hay dos como nosotros, hay un montón de guerreros. Apenas pasemos, sepa que somos de los enemigos, nos van a matar. Entonces, ¿sabe qué hace este hombre? Le dice: vamos a hacer algo, pongámonos a orar, y si el Señor va con nosotros, vamos a pasar. ¿Es lo correcto, sí o no? Obvio que no le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo este hombre al paje de armas? Le dijo: pasemos al otro lado. El paje de armas estaba como diciendo: este muchacho le falta aquí algo, pasemos. Si Dios está con nosotros, algo va a pasar. Si la compañía de Dios está con nosotros, vamos a avanzar. Pero si no, pues que perezcamos, dice este hombre. Se levanta con su paje de armas, pasa del otro lado y se forma un tropel del otro lado. Diga conmigo: gloria al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre, junto con su paje de armas,
viven. Y se empieza a regar el cuento en toda la nación diciendo: 2 hombres han derrotado a varios del ejército. Entonces la gente empezó a decir: tenemos miedo porque si 2 acabaron con tantos, ¿qué van a hacer 10? ¿Qué van a hacer 20? ¿Qué van a hacer 30? Van a acabar con la nación. Lo que 2 personas hicieron empezó a repercutir en una nación completa. ¿Sabe por qué? Porque está la fe de Señor manda piedras del cielo para que los enemigos se acaben. Está la fe de Señor manda una plaga para que se enfermen los enemigos. Está la fe de ponerme a orar y que algo pase para que ellos se vayan. O está la fe de ir a hacer algo porque sé que Dios me está acompañando y no quedarme solo esperando a que algo pase. La fe con obras es cuando yo creo, pero la acompaño con fe. Diga conmigo, gloria a Dios. Es como la persona que le habla a Dios por un trabajo y le dice: Señor, dame un empleo, pero no va a pasar una hoja de vida, no va a golpear puerta. Esto solamente es fe, y esa fe está destinada a morir porque no tiene obras. Porque es que la fe no depende del predicador. No sé si me dejo entender. Hay gente que dice: pastor, es que yo no sé, pero no sentí nada lindo en el culto. El problema no es del que estaba en el altar. El problema no era del que estaba inyectando, predicando la fe. El problema no fue del que oró. El problema es del que recibió. Si tomaste esa fe para cuidarla, para multiplicarla y permitirle que ella floreciera, o que valiera la pena tenerla. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque no todos los que recibieron fe hicieron que esa fe valiera la pena. Solo una mujer dentro de una multitud, bueno, 2 personas, pero hablemos de la mujer, recibió la fe para tocar al maestro y acabar con el flujo de sangre. ¿Cuánta gente andaba con el maestro? La Biblia dice que la multitud le apretaba tanto que no podían acercarse a él. Y cuando Jesús es tocado por la mujer, Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y le dices: ve que la multitud, como queriendo decir, mucha gente te anda tocando, maestro. ¿Cuánta persona en ese día activó la fe de verdad? Y no solamente dijo creo, sino me voy a pasar en medio de todos, voy a ir a tocar al maestro. Solo esa mujer. Fe no solamente es decir yo creo que Dios existe. Fe es decir, me voy a meter en oración, voy a meterme en ayuno, voy a meterme en un propósito hasta que Dios lo cumpla. Empezar a inyectarle obras a esa fe para que la fe no se muera, porque va a morir la fe si las obras no están presentes. Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. ¿Alguien aquí tiene fe? Levante la mano. Muéstrame tus obras. Déjeme llamarme Santiago, su nombre. Muéstrame tus obras. No digas que Dios va contigo. Cree que Dios va contigo. Créelo. A veces cuando uno va a hacer algo, no falta el hermano religioso que le dice: pastor, si vamos a ir, primero metámonos en oración. ¿Qué? Métase usted en oración, yo me voy. A ese pastor no le gusta buscar a Dios. No, es que creo que Dios va conmigo. ¿Por qué tengo que yo estar no creyendo que Dios no está conmigo? Pastor, es que Dios está conmigo solo cuando oro. Entonces ora 24 horas al día. Su nombre. Es que cuando canto es que siento que Dios está conmigo. Pues entonces prepara tu garganta para cantar 24 horas al día. ¿Está el que se queda de aquel lado orando para que el enemigo sea destruido? ¿O está el que dice pasemos y que Dios haga lo que tenga que hacer? Yo solo soy un instrumento en este momento. El Señor quiere una iglesia no solo que diga que cree en el Señor, una iglesia que diga voy a hacer esto por mi Señor y lo hago pase lo que pase. Obras acompañadas y salpicadas de una fe pura. A su nombre. Póngase de pie.